Crisis en nueva EPS, 11 millones de colombianos afectados. Sin reportes económicos hace 2 años, la nueva EPS lidera ranking de reclamos. Gremios médicos lanzan un grito de alerta al gobierno nacional. En medio de escenario crítico, el sector de los hospitales propone soluciones urgentes para evitar un colapso total. A 5 días de vencimiento del convenio de pasaportes, no hay firma de uno nuevo por parte de la Cancillería. Inminente crisis. Dolorosa despedida a 13 policías asesinados en atentado terrorista por disidencias FARC en Antioquia. Nelson Velázquez rompe el silencio sobre los graves problemas legales que tiene producto de una acusación por violación de derechos de autor. Esto y más en las noticias del ente. Desde hace año y medio, la nueva EPS está bajo la administración del gobierno nacional. Las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. Son 11 millones de afiliados que se ven afectados por el evidente deterioro en la capacidad de respuesta de la entidad. A más de un año de intervención, la nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, no presenta reportes financieros desde hace 2 años y la deuda con las clínicas supera los 5 billones de pesos, lo que ha desatado una crisis de liquidez que tiene en vilo a pacientes y hospitales en todo el país. En el último estudio, con corte a diciembre del 2024, se destaca negativamente la nueva EPS, una entidad que ya supera los 5 billones de deuda con el grupo de IPS reportantes. Esta es la EPS más grande del país. Cuando hay atrasos en el pago, se genera un escenario de incertidumbre donde las IPS no tienen capacidad para responder. Preveemos para el corte de junio que la cifra de cartera va a tener un incremento y que va a haber deterioro adicional en la morosidad. Eso se está viendo hoy reflejado en el impacto de muchas IPS que han tenido que empezar a contraer servicios, inclusive algunas han llegado al extremo de tener que cerrar. Pese a que la intervención del gobierno buscaba mejorar la crisis financiera, las cifras muestran lo contrario. Tenemos prácticamente 2 años sin balances financieros de esa nueva EPS. Las razones por las cuales la intervino, pues tenían relación con su situación financiera. Que seguramente era difícil, pero hoy no tenemos ninguna idea de la profundidad de la crisis financiera que está presentando. Estas cifras representan un fracaso de la intervención del Estado que tienen en vilo a todo el sistema de salud. Frente a la crisis de la nueva EPS, pacientes y gremios médicos lanzan un grito de alerta. Pacientes y gremios médicos responsabilizan al gobierno por el deterioro de la entidad. Responsabilizamos del drama humanitario que viven los pacientes al gobierno del presidente Petro por varias razones. Primero, la intervención no ha sido, ni es, ni será para mejorar la prestación de los servicios de salud, sino para politizar los recursos del sistema de salud. 2, cada día cierran más servicios sanitarios. Cada vez que cierran una cama o una IPS, se pone en peligro la vida de los pacientes. El sector de los hospitales y clínicas plantea soluciones urgentes para salvar a la EPS del colapso. La nueva EPS tiene que dar ejemplo en las intervenciones, en el cumplimiento de toda la normatividad. El giro directo mínimo se tiene que respetar en los porcentajes establecidos en los decretos. Tiene que haber un comportamiento ejemplar en el porcentaje que se destina a la administración. Estas voces son un grito de alerta para evitar el colapso del sistema de salud. Usuarios de la nueva EPS en Pereira enfrentan una situación de incertidumbre ante el cierre de la clínica que los atendía en la capital risaraldense. La clínica San Rafael en Pereira, la que atendía a los usuarios de la nueva EPS del área metropolitana y de los municipios del departamento, le suspendió los servicios a la entidad debido a una deuda que es cercana a los 100.000 millones de pesos. Solo atenderá servicios de urgencias vitales. Tengo 1.400 colaboradores. Tienen 2 meses atrasada la nómina. No tenemos cómo atender a la gente. Tengo más de 400 pacientes acostados ahí hoy. El 56% de 9 veces. La preocupación es ahora para más de 200.000 afiliados de la nueva EPS en todo el departamento, los que no saben dónde serán atendidos, más aún cuando la cartera de esta entidad también está afectando a los hospitales en los municipios. El Hospital Universitario San Jorge, a pesar de que continúa con sus puertas abiertas a los usuarios de nueva EPS, pues no va a tener la capacidad para atender todo el departamento. La próxima semana la situación de la cartera de la nueva EPS con la red pública y privada del departamento será analizada con el fin de buscar algunas acciones.
Una nueva polémica sacude el sistema de salud del magisterio, mientras que miles de maestros y sus familias denuncian caos en la atención. Mientras miles de maestros y gremios denuncian un caos en su sistema de salud, el vicepresidente del FOMAC aseguró que los cambios son un proceso y no pueden ser perfectos. Nunca será perfecto. Siempre vas a tener fallas, siempre encontrar fallas. Pese a las fallas, el funcionario aseguró que el nuevo modelo ha logrado reducir el déficit financiero y que los maestros ahora tienen más opciones de atención. Bajamos los precios, los valores de las tarifas. Los bajamos a tal suerte que no quebráramos el fondo, pero de tal suerte que no quedáramos por debajo de las tarifas de ninguna EPS, sino que quedamos por encima de ella. Es supremamente competitivo y hasta ahora no hemos tenido problema con ningún prestador. Mientras el gobierno asegura que el modelo avanza, miles de maestros y sus familias siguen a la espera de una atención. Frente a la expedición de pasaportes en Colombia, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que no se ha firmado el convenio de prórroga con Thomas Gregg & Sons. El contrato se vence en 5 días. A 5 días de que expire el contrato vigente para la expedición de pasaportes en Colombia, la Cancillería aún no ha firmado el nuevo convenio con Thomas Gregg & Sons, lo que abre un escenario de incertidumbre y riesgo de eventual colapso en la prestación del servicio. En este momento el número de pasaportes no recogidos ronda en torno a los 125.000 de libretas, que personas que no tenían necesidad de hacerlo, pero que por la alarma social que se generó, pues han solicitado un pasaporte que no necesitan, porque el que tenían tiene una vigencia todavía de unos cuantos años. La falta de definición revive al país la crisis que ya llevó a la Procuraduría a investigar 3 excancilleres, Álvaro Leiva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, por las irregularidades e improvisación en el proceso, a pesar de que el gobierno anunció la transición hacia un modelo con la imprenta nacional y la cooperación de Portugal. La dependencia de Thomas Gregg sigue siendo total. En medio del dolor despidieron a 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia. Los policías formaron una calle de honor con el rostro marcado por la tristeza. Los féretros, cubiertos con la bandera, avanzaron en medio de un silencio doloroso. Detrás, las familias caminaron desgarradas, abrazando el último adiós. Dios te salve María. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el refuerzo de la seguridad en la zona. Que no nos doblegamos. No hay ningún cese al fuego con algún grupo criminal desde hace ya de más de 6 meses. No hay ningún cese de operaciones ofensivas. Desde mayo queda solamente con la estructura criminal de alias Calarcán. Hoy en algunas ciudades del país despiden con honores a los policías. Con una velatón se llevó a cabo un homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado en Cali el jueves pasado y que cobró la vida de 6 personas. Durante la noche de este domingo se realizó una velatón en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, con el propósito de rendir homenaje a las 6 víctimas mortales del atentado perpetrado el pasado jueves en la ciudad de Cali y rechazar los hechos de violencia en la región. Pacificar el país es una obra de todos. No a la violencia política, no a la violencia armada, no a narcotraficantes, no a los actos terroristas que acaban con la vida de muchas personas inocentes y nos siembran de dolor y de rabia. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder hizo un recuento de los últimos ataques terroristas que se han perpetrado durante este 2025. La violencia terrorista de la región del suroccidente. Y no lo digo por culpar a ninguno de nuestros municipios vecinos. Vemos cómo se está deteriorando la seguridad por toda Colombia. Y vemos cómo estos terroristas nos quieren llevar al narcoterrorismo que habíamos superado en los años 80. Cabe resaltar que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la llegada de un grupo de 50 hombres pertenecientes a las fuerzas especiales para reforzar la identificación de posibles amenazas a la seguridad de la región. En medio de la crisis de orden público que sacude al suroccidente del país, se conoció un presunto plan para atentar contra la vida de la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali. En las últimas horas se conoció un supuesto plan que pretendía atentar contra la vida del alcalde de Cali, Alejandro Eder,
y de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por parte de grupos armados como las disidencias de la FARC, comandadas por alias Iván Mordisco. Y en cuanto a las amenazas que me han hecho, a mí no me intimidan con esas amenazas. Aquí, caleños, estoy firme para trabajar por nuestra ciudad y vamos a hacerlo para proteger las vidas de los caleños y para sobrepasar este momento tan difícil. No permitamos que el terrorismo se vuelva a arraigar en nuestra sociedad. Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta de X, agradeció la labor de la fuerza pública y mencionó que no se doblegará ante las amenazas. Agradezco la inteligencia del Ejército de Colombia y de la Policía de Colombia que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad. Seguiré firme trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle. Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades. Esta información se conoce en medio de las averiguaciones realizadas por los organismos de investigación para esclarecer los grupos armados que se encontrarían detrás del atentado perpetrado contra la base aérea Marco Fidel Suárez. Políticos de diversos sectores rechazaron las amenazas contra la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali. Pidieron al gobierno nacional acciones reales e inmediatas. Desde Nariño, el senador Iván Cepeda confirmó su aspiración a la presidencia de Colombia por la coalición del Pacto Histórico. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico. Aseguró que su decisión corresponde en obediencia a la voluntad colectiva. Desde el inicio de esta campaña electoral, dejé claro que no era mi intención aspirar a la presidencia. Sin embargo, hoy doy este paso después de escuchar con atención y con la mente abierta solicitudes que para mí es difícil, diría imposible, ignorar. Asimismo, Gloria Ramírez, exministra de Trabajo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, también confirmó su precandidatura. Participaremos en la consulta que se hará el próximo 23 de octubre con el ánimo de jalonar y decirle al país, aquí estamos para seguir con esta fuerza potente. Ambos aspirantes, junto a la senadora Clara López, entrarán a la consulta interna del Pacto Histórico en octubre para elegir un solo candidato que lleve las banderas de la coalición. El expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su proceso. Los términos vencerían en octubre. Yo no entiendo. El expresidente Álvaro Uribe le notificó formalmente al Tribunal de Bogotá que renuncia a la prescripción de su proceso. Los términos en los que se puede resolver el caso del exmandatario se vencen en octubre y se declararía la extinción de la acción penal. Sin embargo, el exmandatario le dijo a los magistrados que para que haya un análisis de fondo en su caso, renuncia a la prescripción de los términos. A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad. Así las cosas, los magistrados tendrán que definir si aceptan la petición de Uribe mientras estudian su condena de 12 años de cárcel. Pido entonces, honorables magistrados, acepten en los términos del artículo 85 del Código Penal la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mi caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme solo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo. La petición del expresidente fue elevada este lunes ante la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Óscar Muñoz, actual encargado de los negocios en la Embajada de Managua, está siendo investigado por la Procuraduría por el asilo del prófugo Carlos Ramón González en Nicaragua. La canciller Rosa Villavicencio confirmó hoy que Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua, está siendo sometido a un proceso disciplinario interno y a una investigación formal de la Procuraduría. Esta medida está relacionada con su actuación tras haber solicitado en mayo del 2025 la renovación de la residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González, actual prófugo de la justicia que está en ese país y con orden de captura por corrupción. El encargado de negocios está en un proceso disciplinario, hay una investigación de la Procuraduría, estamos aportando toda la documentación que la Procuraduría está solicitando.
Informes señalan que González vivió en la residencia oficial de la embajada pagada por el Estado colombiano entre noviembre del 2024 y 2025. Las investigaciones actuales también abordan si se gestionó simultáneamente su residencia y extradición y examinan el uso de los recursos diplomáticos para su estadía. Hace pocos minutos la Interpol emitió circular roja en contra de César Manrique, el exdirector de Función Pública, vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Interpol le comunicó a la Fiscalía que emitió orden de captura internacional contra el exdirector de Función Pública César Manrique, de quien se desconoce su paradero luego de que un juez ordenara su detención. Ahora Manrique podrá ser buscado en más de 190 países donde opera la Policía Internacional. El exfuncionario es investigado por participar en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, recibiendo presuntamente más de 3.000 millones de pesos como parte de sobornos que se tramitaban con recursos públicos en el actual gobierno. Colombia se prepara para recibir representantes de todo el mundo para el Foro de las Migraciones que se realizará en Riohacha. Colombia se prepara para recibir la cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que se llevará a cabo en Riohacha, La Guajira, del 1 al 3 de septiembre, luego de haber sido reprogramado desde junio y trasladado desde Barranquilla. La región, primero en términos de reconocimiento del territorio, segundo en términos de políticas públicas que lleguen a la población y un relato que sea apropiado, y en tercer lugar, pues la dimensión que queremos darle del territorio, la dimensión de lo local o articulado y construyendo lo global, y el reconocimiento pues a los migrantes de manera muy importante. El evento busca posicionarse como un espacio clave para el intercambio de gobierno, sociedad civil y sector privado sobre políticas migratorias. En línea con este enfoque, la Organización Internacional de Empleadores será protagonista con temas como la tecnología, digitalización y rutas laborales. El Ministerio de Hacienda busca revivir una contribución o sobretasa del 20% a la industria de Colombia. Este es el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, el cual busca revivir una contribución del 20% que tenía la industria nacional años atrás. El objetivo del gobierno es mejorar el recaudo tributario, sobretasa que le aportaría al menos 1.2 billones de pesos, y cubrir los subsidios en materia de energía. Para los implicados, la medida es contraproducente, ya que primero le resta competitividad a la industria y dos, los impactos se podrían trasladar a los usuarios. Significa que una factura de 1 millón de pesos que paga un industrial pasaría a pagar 1.200.000 pesos por esa misma energía que está consumiendo. Entonces es el primer efecto. Hay que decir que esta contribución no aplicará para todos los sectores, sino unos en particular. De acuerdo con el cuadro del proyecto de decreto, la medida excluye a la industria manufacturera. Aplicaría para los demás como el sector minero, energético y el agro. El subsidio ha venido creciendo de tal forma que cada vez es más lo que tiene que poner la nación. Pero aquí al Ministerio de Hacienda se le olvida una cosa, y es que muchos de esos subsidios, el 65% de los subsidios de los estratos 1 y 2, están mal focalizados o están ubicados en un nivel de estrato que no corresponde. Se hace un llamado a la revisión de este decreto. Fenalco reportó un crecimiento de las ventas del comercio en el mes de julio. De acuerdo con la bitácora económica de Fenalco, el 38% de los comerciantes reportó un crecimiento en sus ventas durante el mes de julio del presente año. La cifra muestra un aumento frente al mes inmediatamente anterior, cuando se ubicó en 34%, mientras un año atrás era del 24%. Las remesas siguen siendo gran aporte para los componentes de gasto de los hogares colombianos. El mayor gasto que se ha evidenciado en los hogares proviene más que todo del incremento notable, más del 27% de las remesas internacionales, producto de la cantidad de colombianos que están saliendo mes a mes del país a radicarse en el exterior. En las expectativas sigue preocupando el crecimiento de la extorsión. Persiste preocupaciones en torno a la seguridad, en torno a la extorsión y por supuesto a la incertidumbre política que está viviendo el país. Un 39% manifestó estabilidad en el nivel de sus ventas. Se pone en marcha un parque eólico en La Guajira.
Este lunes las directivas de Ecopetrol visitaron lo que seguramente será uno de los parques eólicos más importantes del país. El proyecto ubicado en La Guajira, que en principio será autogeneración de energía limpia, aportará cerca de 200 megavatios para las operaciones de la empresa desde 2028. Durante una visita a la zona franca de Puerto Brisa, en la celebración de los 74 años de Ecopetrol, se reiteró la necesidad de seguir avanzando con la transición energética. Si Ecopetrol no es capaz de sacar adelante de la mano de las comunidades este proyecto, créanme que en el país nunca habrá transición energética. Esa es la gran apuesta que estamos haciendo. Se desarrollará en una estrecha coordinación con comunidades guayú y autoridades locales para lograr la viabilidad de su operación. El proyecto podrá generar alrededor de 1.006 gigavatios hora, energía equivalente a la que se necesitaría para alumbrar una vía de 4.000 kilómetros durante un año. Un estudio chileno reveló que Colombia registra una caída en los índices de financiación empresarial en el último año. El dato del día. Un estudio elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile analizó la integración de los mercados financieros de ese país con Colombia y Perú. Se evidencia que a pesar de avances regulatorios y macroeconómicos, los tres países mantienen rezagos significativos en el desarrollo de sus mercados de capitales frente a economías comparables. Para el caso de Colombia, el financiamiento empresarial vía acciones y bonos equivale apenas al 24% del PIB, muy por debajo del 64% que registra Chile y del promedio de los mercados desarrollados. Concluye que la integración debe llevar a cambiar esta tendencia. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.017 pesos con 44 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.020 pesos. Un euro cuesta 4.689 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 77 centavos. El precio interno se cotizó a 3.096.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64 con 76 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 14 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,45% a 1.850 puntos. La movida de poder de hoy va de Brasilia a Bogotá. El pasado 31 de julio renunció a la embajada ante Brasil Guillermo Rivera, exministro del Interior de Santos, exsenador y exrepresentante. La salida de Rivera se dio para aspirar aquí en Colombia a la Cámara de Representantes. Aunque antes hizo política en Putumayo, Rivera ahora le apunta a Bogotá. Fue esa renuncia la que le abrió la puerta al presidente Petro para salir de Alfredo Sade y mandarlo a Brasilia como embajador ante Lula da Silva. Sin embargo, Sade ahora ya no quiere. Más allá del destino del problemático pastor, la movida de Guillermo Rivera nos lleva al tema de las listas al Congreso para el 2026. Dos fuentes nos dicen que Rivera será fórmula en Cámara del senador del Partido Verde, Ariel Ávila. Todavía no está definido, nos dijo Rivera, quien confirma que sí se va a lanzar, pero aún no sabe dónde. Su definición dará muestras de cómo soplan los vientos políticos para el Partido Verde, manchado por la corrupción de Iván Name, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González. En el caso de la UNGRD, el Verde quiere repetir la coalición de centro que obtuvo 13 curules en el Senado en 2022. Lo hará con los partidos En Marcha de Juan Fernando Cristo, con la ASI y con Colombia Renaciente. Sin embargo, la coalición ya no tiene este halo de opinión de la Centroesperanza que encabezó en el 2022 Humberto de la Calle. En su reemplazo están llegando figuras con votos de estructuras y apellidos. Ariel Ávila quiere encabezar la lista y la fórmula con Rivera le ayudaría a mostrar fuerza, y la necesita, porque JP Hernández también quiere ese puesto y en 2022 trajo más de 200.000 votos con su plataforma de influencer contra la corrupción. El poderoso gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, va a mandar también por el Partido Verde a su hermano, y ahí hay una maquinaria probada. De los Name llegaría el hijo de Iván Name. Nos dicen que Angélica Lozano, quien había dicho que no iba a repetir porque su esposa Claudia López apuntaba a la presidencia, lo está reconsiderando. De En Marcha, Gustavo García, el hijo del exsenador Guillermo García Realpe, y Horacio José Serpa, el hijo de Horacio Serpa. Y cierro con un candidato que hará mucho ruido.
Fuchi, el concejal motero que sacó más de 60.000 votos en Bogotá, irá como parte de Colombia Renaciente en esta coalición al Senado de un centro cada vez más tradicional. En orden, con Juan Carlos Pinzón. El gobierno prefiere darle concesiones a los criminales que trabajar con los alcaldes y gobernadores. No olvidemos, el pasado fin de semana el país vivió una verdadera tragedia. Vimos cómo un carro bomba estalló en medio de la ciudad de Cali y cerca de 70 personas fueron heridas, 7 fallecieron. Colombianos, caleños comunes y corrientes que simplemente iban a trabajar o estaban en sus propias actividades, fueron víctimas del terrorismo del tal alias Calarcá, un tipo que toda la vida estuvo en las FARC y que de una u otra manera se hace llamar disidencia y forma parte de una negociación, que a propósito fue capturado en su momento por el ejército y liberado por el gobierno de Petro como llamado gestor de paz. Esa misma estructura atentó contra nuestros policías y asesinó alrededor de 13 policías, destruyendo además un helicóptero. ¿Qué hizo el gobierno? De inmediato se fue a hablar con el tal Calarcá. Esto ha generado mucha controversia y mucha preocupación, porque al mismo tiempo se descubrió un plan para asesinar al alcalde de Cali, Alejandro Eder, que ha trabajado por la reconciliación y la seguridad de los caleños, y la gobernadora Dilian Francisca Toro, una persona que ha afrontado con carácter y valentía los embates de la criminalidad en sus distintas formas en el departamento del Valle. El gobierno, en lugar de rodear a sus alcaldes, a sus gobernadores, que son los que hoy le están dando al país progreso económico, progreso social, los que están trabajando por la seguridad de los colombianos, prefiere ir a reunirse con las estructuras de Calarcá. Muy grave. Colombia no puede encontrar un buen futuro arrodillándose ni dando concesiones ante criminales. Colombia necesita un futuro basado en orden, en seguridad y donde haya un trabajo conjunto entre las autoridades locales, regionales y nacionales. El conflicto legal entre el cantante Nelson Velázquez y la agrupación Los Inquietos del Vallenato ha generado gran controversia entre los seguidores del género. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín ratificó una condena de 4 años de prisión contra el artista, tras hallarlo culpable de violar los derechos de autor del grupo que lo lanzó al reconocimiento nacional. Hoy el artista se confiesa sobre los problemas que le trajo en su círculo más cercano. Dura, para mi familia, para mis hijos en especial. Mis hijos, algunos me llamaron llorando, que qué es lo que había pasado, que si era verdad que estaba en la cárcel, que dónde estaba, que si los iba a recoger, por decir algunos, pues, en el colegio, porque yo los acostumbro a recoger en el colegio. Entonces fue muy duro el momento. Sé que ya el pool de abogados que tenemos hoy en día, trasladado todo para acá, para la ciudad de Bogotá. Pusimos el recurso de casación de la Corte Suprema de Justicia, que creemos que es el ente más indicado para definir esto. Sabemos que van a fallar en la favor de nosotros, porque sabemos que obviamente ha habido mucha injusticia y muchas cosas que no son ciertas. Gracias al cariño de sus seguidores, Nelson ha sobrellevado esta crisis y celebra 25 años de carrera artística con el lanzamiento de su nuevo álbum 25 años de historia musical, una producción especial dirigida por el maestro Iván Calderón bajo el sello de Codiscos. Ya me decidí por ti, como amiga eres muy especial. Unir de pronto, digamos, estos dos talentos, que mi compadre Iván con Nelson Velázquez, siempre va a resultar algo bueno. Mi compadre tiene una capacidad, además, que ha sido la persona que siempre me ha ayudado en muchos momentos de mi carrera, de agradecerle siempre. Y hoy está nuevamente aquí, de la mano conmigo, para poder brindar esta producción musical con todo el cariño para la gente. Este trabajo conmemorativo reúne 25 canciones que representan los momentos más importantes de su trayectoria, brindando un homenaje al gran Rafael Orozco. Ya me decidí por ti, porque en ti tengo todo. Yo lo he hecho en algunas oportunidades, he cantado otras canciones, pero aquí sí incluimos 2 canciones, Nostalgia y ¿Qué será?, en esta nueva producción, para mostrarle a la gente, bueno, este es un pequeño homenaje a este grande de la música vallenata. Su casa disquera le otorgó un reconocimiento especial en homenaje a sus 25 años de trayectoria artística. Celebrar estos 25 años con uno de los referentes más importantes del vallenato, pues para nosotros es también gratificante, y tenerlo aquí, saber que
ha llevado tanta música a tantos corazones. Este trabajo es una carta de gratitud y emoción para sus seguidores de siempre. Mi cuerpo y este corazón son solamente tuyos. Hace 100 años Medellín vio nacer su primera película, Bajo el cielo antioqueño. Un siglo después, este clásico restaurado volvió a la pantalla grande en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Juntos regresarán la atmósfera original del cine mudo, ofreciendo una experiencia multisensorial excepcional. La película, filmada en 1925 por el empresario Gonzalo Mejía y dirigida por Arturo Acevedo, fue restaurada por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Su proyección estuvo acompañada de música en vivo. Bajo el cielo antioqueño es sin duda alguna una película emblemática de la cinematografía nacional. Hace parte de un legado y de un patrimonio audiovisual de todos los colombianos y este año esa película está cumpliendo 100 años. Los asistentes además disfrutaron de una exposición fotográfica que recuerda los inicios del cine en Colombia. Con este evento, Medellín celebró su memoria audiovisual y rindió homenaje a la cultura de hace 100 años, con la que se comenzó a escribir los grandes momentos de la pantalla grande nacional. El Congreso peruano declaró al perro pastor chiribaya como patrimonio cultural de la nación, protegiendo así una raza vinculada a la antigua civilización chiribaya que habitó esa región entre los años 900 y 1350 después de Cristo. El reciente hallazgo de las momias caninas en el sur del Perú, según expertos, confirma el papel histórico de este perro en tareas de pastoreo, caza y como compañero. Expertos creen que esta raza llegó con el pueblo Tinhuaco, originario de Bolivia, y fue esencial para el manejo de los camélidos suramericanos, es decir, las llamas y las alpacas.